feliz. Vamos a escuchar su voz. Mi corazón está dispuesto, el Señor, y háblame. Con nuestro pastor, el reverendo Nicolás Ocampo Jr. Pastor, por favor, háblanos del Señor y de su palabra. Buenos días, el Señor les bendiga. ¿Están felices? ¿Qué tal si usted le da un fuerte abrazo a la persona que tiene a su lado, le regala una palabra de bendición? Dígale, estás hermoso o hermosa. Qué alegría tenerte acá. Y si no lo ves hermoso, dile, a ti te falta belleza, pero a mí me sobra fe. ¿Está bien? ¿Cuántos adoran al Señor? Antes de leer las Escrituras, quiero invitarlos, levantemos nuestras manos al Señor, adoremos al Señor. Empiece usted con sus propias palabras a brindarle adoración al Señor. Hónrelo al Señor, dígale, tú eres el Señor, solo tu nombre es el Señor. Empiece a adorar al Señor por su favor sobre usted. Señor, tú nos has cuidado, Señor, tú nos has guardado. Señor, tú nos has adornado con tu gracia. Señor, tú nos has limpiado con tu sangre. Señor, sea tu nombre glorificado en medio de nosotros. Empiece a levantar su voz ahí donde está. No tenga timidez, levante su voz, que se sienta la adoración en este lugar al Señor. Dígale, gloria a tu nombre, Jesús, te alabo, Señor. Espíritu Santo de Dios, ven sobre nosotros esta mañana. Trae tu presencia, Señor, sobre nosotros. Límpianos, limpia nuestra mente, limpia nuestra conciencia, limpia nuestro corazón, limpia nuestra boca, Señor. Oh, Señor, te adoramos, Señor. Tú eres quien nos ha guardado de accidentes, tú nos has guardado de enfermedad mortal, porque lo prometiste, Señor. Seas glorificado, Señor, seas exaltado. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya significa alabanzas a Dios. Ahora digámosle, tú eres santo, tú eres santo, tú eres santo. Tú eres santo, aleluya, 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 aleluya. Ahora como una sola iglesia te alabamos. Te alabamos,
te alabamos, te alabamos, te alabamos, te adoramos, te adoramos, Señor Jesús, te adoramos, Dios y Padre, te adoramos, Santo Espíritu, te adoramos, aleluya, 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 aleluya. Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 6, por favor. Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 6. ¿Lo tienen? Vamos un momento al versículo 5, por favor. Lo que sigue lo está diciendo el Señor Jesús. Así que vamos a escuchar al Señor. Él dice: cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra... Me salté un pedazo, ¿cierto? Discúlpenme, vamos todos a les aseguro. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. 6. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto. Cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Y al orar, no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Vamos a detenernos ahí. Emanuel, ¿quieres venir a orar para darle gracias al Señor por la palabra? ¿Cómo estás? ¿Casado o soltero? Soltero. ¿Con compromiso o sin compromiso? Sin compromiso. ¿Y Geraldine? Oremos al Señor. ¿Puedes tomar el micrófono? Padre Santo, te damos muchas gracias por tu palabra, Padre. Padre, te pedimos, Padre Celestial, que la palabra que va a predicar el Pastor Junior, Padre, se nos plasme en nuestro corazón, Padre, y ayúdanos a practicarla. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén y amén. Gracias, Emanuel. Ya te puedes casar. Siéntense un momento, por favor. Hemos estado estudiando hace algunas semanas el discurso del Señor Jesús que conocemos como el Sermón del Monte. Ya miramos algunos versículos en el capítulo 5 y empezamos también hace algunos días el capítulo 6. Al llegar a este pasaje, otro evangelista, que es el doctor Lucas, nos va a decir que los discípulos se acercaron al Señor Jesús y le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Y la Biblia dice que el Señor Jesús tomó esta oración, que es la oración modelo, para que todos aprendiéramos a orar. Lo interesante es que cuando los discípulos le dijeron al Señor Jesús que les enseñara a orar, a uno le da la impresión que ellos, por su judaísmo, deberían saber orar. Y la verdad no es esa. La verdad es que los judíos, desde la época en que fueron llevados cautivos a Babilonia,
Solo hasta ahí aprendieron a hacer oraciones individuales. El resto del tiempo, la Biblia nos dice que solamente algunas personas oraban. Si usted observa, no todas las personas bíblicas tenían como práctica la oración. No en todas las situaciones de la nación de Judá o de Israel, los judíos o todo Israel oraban, sino que hay ciertos momentos en que oran. La Biblia nos muestra al rey David como alguien que componía canciones, y cuando usted ve esas canciones se da cuenta que son oraciones al Señor. También la Biblia nos dice que Moisés iba y estaba en la presencia del Señor, tenía una comunión directa con Él. Lo mismo pasó con Josué cuando Dios le dice, muy bien, esfuércese, sea valiente. También la Biblia nos dice que cuando está a punto de terminar el cautiverio en Babilonia, Daniel hizo una oración. La Biblia nos dice que Daniel oraba 3 veces al día, pero la verdad es que el común de la gente no sabía orar. Los judíos entonces dijeron, muy bien, entonces vamos a enseñarle algunos rezos a la gente para que ellos puedan comunicarse con Dios. Y se inventaron muchas oraciones, como por ejemplo, si te vas a lavar las manos, ellos empiezan a orar por el agua y porque Dios les está dando vida en ese momento. Si van al baño, y esto es muy serio, ellos le dan gracias al Señor por los orificios con los que pueden expulsar aquello que en su cuerpo ya no sirve. Hace algún tiempo atrás yo comenté esto en una predicación y algunos se rieron porque creyeron que yo me estaba poniendo esto en charla. Imagínese usted esto. Usted se levanta por la mañana, se cepilla los dientes, va y se sienta en la taza del inodoro y empieza a orar. Señor, gracias por este orificio, por donde puedo expulsar lo que ya no sirve en mi cuerpo. ¿Cuántos hacen eso? Pero mire que hay detalles en los que no actuamos así. Y sabe algo, aunque hace algún tiempo algunos se rieron por lo que yo estaba diciendo, días después comprendí lo que en realidad significaba eso. Viviendo cerca a la 4ª Brigada del Ejército conocimos a un capitán, el capitán Becerra. El capitán Becerra había tenido una niña y desde que nació, la niña nació sin ano, sin, ¿cómo lo digo, doctora? El recto. No tenía recto. Así que usted se podrá imaginar todo lo que esa niña y su familia sufrían con todo lo que tenían que hacerle, conectarle colostomía. Hacerle colostomía, pues tengo que hablar aquí en términos médicos. Voy a decirlo como todos lo entendemos. Mangueritas por todas partes para que pudiera expulsar. Ese día yo dije, qué valor tan importante tiene esta oración de cosas que algunas veces pasamos desapercibidos. Pero les decía que los judíos tenían oración para todo, para comer, para bendecir los alimentos. Tenían oraciones para santificar los días de reunión. Tenían oraciones para bendecir a sus hijos. Los hombres bendecían a sus esposas con oraciones. Pero algo estaba pasando en los discípulos que ellos no están satisfechos. Y ellos le dicen al Señor Jesús, enséñanos a orar. Así que el Señor, si ustedes observan, no les va a hacer ninguna recriminación. Él no les va a decir cosas como, y es que ustedes no saben orar. Sino que por el contrario, Él, escuchando su petición, les dice, cuando ustedes oren, digan así. Y les enseñó a orar. Además, si somos sinceros, la iglesia cristiana tiene como una de sus mayores debilidades la falta de oración. La mayoría de cristianos no oran constante y fervientemente. La mayoría de cristianos, sinceramente, ni oran. Y algunas veces, cuando necesitan orar, se sienten tan mal por todo el tiempo que dejaron de orar que ahora parece que la culpa no les deja fluir en la oración. Así que el Señor sabe que orar es absolutamente vital en la vida del creyente.
Diga conmigo, el que ora tiene vida del Espíritu. He escuchado además que algunas personas dicen cosas como estas. Yo no oro por cada comida, yo oro por el mercado cuando lo traemos y toda la comida queda bendecida. Porque de alguna manera parece que nos da pereza tener comunión con el Señor. He escuchado a cristianos decir también cosas como estas. Es que no es necesario orar porque Dios ya sabe lo que necesitamos y Él ya sabe lo que nos va a suceder más adelante. Ese es un falso concepto, porque estamos haciendo de la oración solamente una manera de resolver delante de Dios nuestras necesidades. Y aunque el Señor Jesús dijo que el Padre Celestial ya sabe todo aquello que necesitamos, no oramos simplemente para pedirle al Señor. Orar es estar en comunión con Dios. Algunas veces la gente dice, orar es hablar con Dios. Ese concepto también está cortico, también está equivocado, porque no se trata solo que yo hable, se trata que también mi corazón se disponga para escuchar al Señor. Así que cuando usted vaya a la presencia del Señor a pedir dirección en algo, por favor, no se levante de su espacio de oración hasta que el Señor en realidad no le haya respondido. Orar es tener comunión con el Señor. Ahora bien, hace algún tiempo atrás y en diferentes momentos con diferentes personas, me he enfrentado a algunas preguntas que demuestran la curiosidad natural, pero de alguna manera también parecen ser un cuestionamiento que busca poner en duda lo que el Señor nos ha dicho en su palabra. A eso se le llaman preguntas capciosas. Por ejemplo, algunas veces la gente me pregunta, pastor, ¿con quién se casó Caín? Pastor, se casó con una hermana. Pastor, Adán y Eva tenían ombligo. El día que me preguntaron lo del ombligo, yo dije, ¿por qué la pregunta? Y entonces quien me estaba preguntando me dijo, ¿por qué es que el ombligo es producto o es la señal del cordón umbilical de la mamá? Y si Adán no la tuvo ninguna mamá, no lo tuvo ninguna mamá, entonces él no debió haber tenido ombligo. Pero alguien que estaba escuchando ahí, lo que estaba hablando yo con esa persona, dijo, Adán sí tenía ombligo. Y yo dije, sí, ¿por qué? Y entonces esa persona dijo, porque cuando Dios lo hizo, cogió el dedito, lo puso en el estómago de Adán y le dijo, sirvenguenchón. También la gente pregunta cosas como, pastor, ¿existen los ovnis? Si es verdad que hay vida en otros planetas. Y estoy trayendo a colación estas preguntas porque es que algunas veces a nosotros nos da la impresión que como desde nuestra moral actual los hermanos no se casan con las hermanas, entonces lo mismo pasaba cuando Caín y Adán, o cuando Caín y Abel fueron engendrados por Adán y Eva. Y entonces tratamos de pensar en el mundo antiguo como vivimos el mundo hoy. Y no nos damos cuenta que Dios ha traído progresivamente su revelación. La Biblia no nos dice con quién se casó Caín, pero sí hay algo que la Biblia nos dice, y es que Dios creó solo a Adán y Eva. No había otra creación y no había otra familia de donde tuvieran hijos para que Caín, Abel o Set se pudieran casar. Entonces, si eso es verdad lo que dice la palabra del Señor, esto nos debe ayudar a nosotros en nuestra realidad presente, hacernos entender que Dios nunca ha tenido segundas opciones frente al plan original. También entonces eso nos revela que no hay otro creador. Hay un solo creador y la forma como Dios ha manifestado su creación
No es la manera en la que Dios nos permite a nosotros ser capciosos o inventarnos ideas equivocadas frente a lo que no ha sucedido. Voy a hacerme entender. Muchas cosas de la Biblia no se dicen explícitamente. Hay cosas en las que la Biblia ha guardado silencio y Dios mismo ha guardado silencio. Pero sí hay una cosa que queda clara en la palabra de Dios. Y esa cosa que queda clara es que hay un solo Dios, que es el Creador. Y por lo tanto, Él es el Padre de todo lo que existe. Así que en la época de Adán y Eva no había otra familia diferente a ellos. Ellos son la familia que Dios ha constituido para que todos nosotros vengamos de allá. Y además, y preste atención a lo siguiente, la historia de Adán y Eva no es una fábula, no es producto de la mitología hebrea, tampoco es un cuento de ficción, sino que la historia de Adán y Eva son una absoluta realidad. Adán y Eva sí existieron y nosotros tenemos esa misma sangre, ese mismo ADN con el que Dios los creó a ellos. ¿Alguien puede decir amén? Y aunque esto parece muy elemental, no podemos perder de vista estas verdades que parecen sencillas, porque es que algunas veces estamos llenándonos de un montón de doctrinas que están dañando la verdad de Dios y haciendo desaparecer de nuestra mente el concepto que hay un solo Dios, que es un Dios eterno y es el Padre de todos, porque todo procede de Él. Entonces, cuando el Señor Jesús está diciéndonos que cuando oremos debemos empezar por decir: Padre nuestro que estás en el cielo, esas palabras del Señor Jesús no son una forma de decorar ni de tener lambonería con Dios. Cuando el Señor Jesús está diciendo, al orar ustedes deben decir, Padre nuestro que estás en el cielo, significa que esa expresión tiene mucha importancia. Al decirle a Dios, Padre, significa que estamos reconociendo que Él es el Creador, que no hay otra fuente de donde proceden las cosas, que el cosmos, la existencia, las estrellas, cada montaña, cada río, todos los océanos, todo lo que vemos y se conoce, todo lo que no vemos y que no se conoce, todo lo que existe y no podemos ver, todo eso tiene una sola fuente y esa sola fuente es Dios el Padre. Hay un solo Creador. En ocasiones la gente piensa que hay otros creadores, que hay otra persona, que hay otro ser, que hay otra sustancia, que hay otra fuente de donde proceden las cosas. Y tenemos que decir claramente, todo lo que existe proviene de Dios el Padre. Dígale a la persona que tiene a su lado, Dios el Padre es el Dios eterno y es el Dios único. La Biblia nos va a mencionar entonces que Dios mismo reclama de su pueblo ese reconocimiento. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta porque algunas veces nuestras oraciones están llenas de características que no son la oración que el Señor espera de nosotros. Algunas veces nos referimos a Dios como, hey chuchito, hey mono, zarco, viejo, colabórame con esto. Esa no es la forma correcta. Porque aunque puede ser una expresión muy sincera, no pierda de vista lo siguiente. Mi sinceridad no puede borrar la reverencia que le debo al Señor. Algunas personas decimos y lo hemos predicado, exprésese delante de Dios como usted habla. Y está bien,
Pero por alguna razón el Señor Jesús dijo que cuando fuéramos a orar, la forma como nos debíamos conectar tenía que ser invocando al Padre nuestro que está en los cielos. Así que esa regla debe permanecer constantemente. Esa regla es una regla inquebrantable. Y aunque luego yo con mi sinceridad exprese con mi lenguaje lo que estoy sintiendo, debe quedar claro a quién me estoy dirigiendo. Me estoy dirigiendo al Dios que es creador de todas las cosas, porque no hay otra fuente de quien proceda lo que existe, tanto lo que se ve como lo que no se ve. ¿Alguien puede darle gloria al Padre Celestial? En Deuteronomio capítulo 32, versículo 6, Dios le reclama a su pueblo y Él mismo se presenta como Padre Creador. Dice, ¿y así le pagas al Señor, pueblo tonto y necio? ¿Acaso no es tu Padre, tu Creador, el que te hizo y te formó? Este versículo, por lo tanto, va a hablarnos de dos características muy importantes. Una cosa es la vida y otra cosa es la existencia. La existencia es aquel lugar en el que Dios en la eternidad decidió que usted y yo algún día fuésemos. No es lo mismo existir que vivir. Y permítame, me hago entender. Solo viven aquellos a quienes Dios llamó a la existencia. No puede haber vida si con anterioridad Dios no llama a alguien a la existencia. Y voy a hacerme entender. Yo no sé la fecha en la que mis padres, teniendo un vínculo perfecto de amor, intimaron sexualmente y me concibieron. No lo sé. Solo sé, supongo que se estaban disfrutando mutuamente. Mi mamá dice creer, saber el día que quedó en embarazo. Ella dice que fue como a un mediodía. Estos sinvergüenzones estaban a mediodía haciendo cositas. Si es verdad que ese día ella quedó en embarazo, ahí empezó mi vida. Ahí empezó mi vida. Ahí fue dado por parte de Dios luz a mi vida. Pero yo no empecé a existir desde ahí. Dios nos llama a existir desde la eternidad. Así que el hecho que usted y yo hayamos nacido significa que con muchísimo tiempo atrás, que es inmedible, desde la eternidad, Dios nos llamó a la existencia. Una cosa es que Dios nos llame a la existencia y otra cosa es que nos permita vivir. Por eso es que cuando alguien comete homicidio o asesinato, está atentando contra la soberanía de Dios en la vida de alguien, porque está atentando contra la vida y está atentando contra la decisión de Dios para que esa persona existiera. Ahora bien, la Biblia está diciendo que esto es verdad, porque si usted observa y dice, ¿acaso no es tu Padre? Mire, tu Creador, el que te hizo, y después viene lo que tiene que ver con la vida, y el que te formó. Usted tiene los deditos que tiene porque Dios mismo lo hizo. Hay personas que sin duda han nacido con problemas genéticos, y algunas personas dicen, Dios, ¿por qué permitió esto? Miren, queridos hermanos, sin duda alguna, la vida de pecado ha traído una degeneración en la genética. Pero el Señor Jesucristo, alguna vez hablando con sus discípulos, dejó claro que aunque una persona nazca con una incapacidad física, siempre habrá algo de Dios como soberanía sobre ese ser. Así que dice la Biblia que había un ciego y los discípulos le preguntaron al Señor, Señor, ¿este hombre es ciego porque pecó él o porque pecaron sus padres? Y el Señor dice, ninguna de las dos. Él nació ciego porque Dios va a glorificarse en él. Ahora bien,
Usted y yo fuimos llamados por Dios a la existencia. ¿Cuándo? En la eternidad. Dios nos trajo a la vida. ¿Cuándo? Cuando usted y yo fuimos concebidos porque un hombre y una mujer se unieron. Y entonces, en ese instante, su vida comenzó, pero no su existencia. De tal forma que llamamos existencia a aquel momento en el que Dios, desde su sabiduría, en un tiempo indeterminado, deseó que usted y yo viviéramos. Yo no sé si usted había pensado en esto, pero me gustaría que reflexionara mucho en esto, porque algunas veces no valoramos el regalo de la vida, creyendo que es producto solamente de la reproducción sexual, de un accidente biológico, o peor aún, como me dijo un niño estos días: pastor, ¿sabes una cosa? Es que mis papás no me desearon. Y entonces hay un tío que me dice condón roto. Le dije: ¿sabes algo, querido condón roto? Aunque haya sido el producto de un accidente, tú no naciste por la voluntad de tus padres. Tú fuiste llamado a la existencia, y quien te dio la vida, por Dios, el Padre creador de todas las cosas. ¿Alguien puede decir amén? Así que cuando Dios nos llama a la existencia y nos da vida, es decir, cuando nos hace y nos forma, tal como está diciendo Deuteronomio 32:6, queda descartado que existimos meramente por una expresión biológica o por reproducción sexual, que es el proceso por el que un ser vivo genera otro ser vivo de su misma especie. El Salmo 100, en la versión Reina Valera de 1960, transmite que no existimos y no vivimos por causa de este proceso de una unión de una célula masculina con una célula femenina, y tampoco el Salmo 100 dice que existimos por el desarrollo de un huevo fecundado. Allí el Salmo 100 afirma que Dios el Padre nos hizo y que nos llamó a ser su pueblo. Mire cómo dice el versículo: reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Diga conmigo: yo existo y tengo vida porque Dios el Padre así lo quiso. Así que no es porque nuestros papás hayan tenido relaciones sexuales. Esa es la regla que Dios dio para llamarnos a la formación. Pero existimos porque Él lo deseó. Tenemos vida porque Él la ha sustentado y Él mismo nos ha formado. El apóstol Pablo afirma además esta verdad diciendo lo siguiente. Versículo 3, versículos 14 y 15 de Efesios. Por esta razón me arrodillo delante de ¿quién? Delante del Padre. Mire esto: de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Este texto el apóstol Pablo lo está usando en una carta en la que él está dejando ver a toda la iglesia de Cristo como no solamente los judíos son el pueblo de Dios. En la carta a los Efesios, Pablo va a demostrar por las Sagradas Escrituras cómo los que no hacíamos parte del pueblo de Israel también fuimos llamados a ser la familia de Dios. ¿Sabe algo? Hasta hace algunos siglos atrás, el pueblo de Dios era solo el pueblo de Israel. Y aunque Dios en su palabra había dicho que toda persona que estuviera en cualquier nación del mundo y fuera temerosa de Él sería su pueblo, los judíos se apropiaron de esa verdad y ellos se mencionaban a sí mismos como el pueblo elegido. Y por supuesto que son el pueblo elegido, pero ahora hay una característica adicional. El pueblo elegido de Dios somos todos los que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo el Señor. Así que los judíos decían: nosotros los judíos procedemos directamente de Dios. Los demás son gentiles. Ustedes han escuchado ampliamente ese término gentiles en el Nuevo Testamento. La palabra gentil
viene de una raíz. Esa raíz en hebreo es la raíz gen, de donde proviene la primera parte de la palabra gen. Y curiosamente, esa palabra hace referencia a la existencia de aquellos que no tienen familia. La palabra gentil entonces era usada para decirle a los que no eran Israel: ustedes son gente sin familia. Y los de Israel decían: pero nosotros somos la familia de Dios. Así que los judíos se diferenciaban a sí mismos, diciendo: nosotros somos judíos, nosotros somos familia de Dios, pero los demás son gente que no sabemos de dónde proceden. Nosotros procedemos de Dios y ustedes no tenemos ni idea de dónde vienen. Ese concepto entonces dañaba la verdad de Dios. Y la verdad de Dios, Pablo la va a aclarar aquí. Hay un solo Dios y hay un solo Creador. Y de ese solo Dios recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Esto debería ayudarnos entonces a salir de esas mentiras humanas que hicieron que muchas veces nosotros desarrollásemos malas actitudes y pecados como la xenofobia. Aún en medio de nosotros hay gente que detesta a las personas con un color de piel diferente. Aún en medio de nosotros hay personas que denigran el que tengamos en medio de nosotros a personas que nacieron en otros países. Hoy todavía descartamos a la gente si tiene características afrodescendientes o de aborigen. Usted se va a casar con esa muchachita está muy indiecita, mi hijo. Pues usted va a dañar la raza. Usted va a dañar el apellido. Mamá, es que me está gustando una morenaza. Qué negra, mamá, qué negra. Mamá, yo veo a esa mujer y esa mujer yo creo que es para mí. Y contestamos cosas como estas. Mi hijo, acuérdese, si el negro no la hace a la entrada, la hace a la salida. Y nos hemos llenado de un orgullito extraño, porque tenemos un color de piel diferente, porque tenemos cierta estatura, porque algunos tienen cierto porte, ignorando que sin importar dónde haya nacido alguien, todos procedemos del único Dios verdadero que es el Padre Celestial. Y Pablo va a acabar con esa idea de, aquí ya no se trata de judíos y ya no se trata de no judíos. Aquí se trata que de este Padre recibe nombre toda familia de los que están en el cielo y en la tierra. Cuando usted le diga, no, ¿oíste, ve? ¿Y vos sos de los Ocampo de dónde? ¿Vos sos de los Ocampo que llegaron de España o de los de Sonsón? Si usted quiere, cuente la historia. Pero nuestra procedencia viene del Padre Celestial. Diga conmigo, procedemos de Él. Pertenecemos a Él, nuestro propósito está en Él y es de Él. Vamos a repetirlo fuerte a la 1 y a las 2 y a las 3. Procedemos de Él, pertenecemos a Él, nuestro propósito está en Él y es de Él. El Señor, hablando a su pueblo por medio del profeta Isaías, sigue afirmando que Él es nuestro Padre y que Él tiene el poder para actuar en nosotros conforme a su soberanía y poder. ¿Sabe algo? Aún lo que usted y yo hagamos en nuestra vida proviene de una decisión soberana de Dios. Todo proviene como una decisión soberana de Dios. Mire lo que dice el versículo 16 y 17 de Isaías 63. Pero tú eres nuestro Padre. Aunque Abraham no nos conozca ni nos reconozca Israel, o sea Jacob, tú, Señor, eres nuestro Padre. Tu nombre ha sido siempre nuestro Redentor. Y mire lo que sigue. ¿Por qué, Señor, nos desvías de tus caminos y endureces nuestro corazón para que no te temamos? Vuelve por amor a tus siervos, por las tribus que son tu herencia. ¿Se había puesto usted a pensar en eso? Si usted tiene un corazón dócil a la palabra del Señor, es porque nuestro Padre lo ha decidido.
Y si alguien tiene un corazón duro para la palabra del Señor, es porque Dios lo ha decidido. Algunas veces presentamos esto como si fuera un argumento humano, como si nosotros tuviéramos control absoluto de nosotros mismos, como si nosotros decidiéramos nuestro destino. Y así no es. La palabra del Señor está dejando claramente ver que la decisión de por qué hemos sido llamados a la salvación ocurrió en Él, por Él y para Él. Algunas veces la gente se pregunta, Señor, ¿qué fue lo que viste en mí? Así hay una canción muy linda de Marcos Vidal. Señor, ¿qué fue lo que viste en mí para que quieras amarme? No se trata de lo que Él haya visto en nosotros. Se trata que Él tomó una decisión soberana porque Él quiso y por una razón más importante, porque Él puede. Él es nuestro Padre. Sin embargo, y a pesar de esta realidad, desde siempre Dios el Señor ha reclamado a su pueblo que éste no le honra como Padre. Dios, hablando por medio del profeta Malaquías, usa en esta pequeña carta 2 textos bíblicos frente a la honra que su pueblo le debe a Él como Padre. En el capítulo 1, versículo 6, Dios dice, el hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Y aquí viene la pregunta. Ahora bien, si soy padre, ¿dónde está el honor que merezco? Y si soy señor, ¿dónde está el respeto que se me debe? Algunas veces oramos al Señor y decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, pero eso se convierte solo en una expresión, porque nuestra conducta no demuestra que le estamos honrando como Padre. Capítulo 2, versículos 10 al 12. Pregunta Malaquías, aquí está hablando Malaquías, ¿no tenemos todos un solo Padre? ¿No nos creó un solo Dios? ¿Por qué pues profanamos el pacto de nuestros antepasados al traicionarnos unos a otros? Y aquí va a decir, ¿cómo traicionamos a Dios quitándole la honra? Mire lo que dice Malaquías, Judá ha sido traicionero. En Israel y en Jerusalén se ha cometido algo detestable al casarse Judá con la hija de un Dios extraño. Ha profanado el santuario que el Señor ama. En cuanto al hombre que haga eso, quien quiera que sea, que el Señor Todopoderoso lo excluya de los campamentos de Jacob, aun cuando le lleve ofrendas. Así que hay que tener cuidado con este texto, porque lo que el profeta Malaquías está denunciando es muy grave. Está diciendo, hay gente que con su boca y su dinerito le entregan ofrendas a Dios, pero con su corazón han dejado de honrarle como el Padre y como el Dios único que existe. Y entonces usted se preguntará, ¿y cómo lo abandonaron? Malaquías responde, cuando hemos hecho ídolos en nuestro corazón a quienes les hemos otorgado la gloria y la honra que a Él le pertenecen. Muchas veces nosotros los cristianos ya no tenemos estatuas. Muchas veces ya no tenemos estampitas que nos colgamos en el cuello o escapularios. Pero ¿sabe algo? Algunas veces escucho a cristianos decir, no, gracias al universo, gracias a la madre naturaleza, gracias a esta inteligencia. Ah, me salió bien, porque es que ¿para qué estudiamos pues? Y terminamos dándole honor y honra a otras cosas o aún a nosotros mismos, olvidando que todo lo que a nosotros nos ocurre, todos nuestros logros, todos nuestros fracasos, todas nuestras derrotas, todo lo que pasa en nuestra vida tiene un solo propósito, y es que reconozcamos al Señor actuando como Dios, como Creador y como soberano sobre nuestra vida. ¿Pero por qué me pasa esto a mí? Para un momento. ¿Por qué haces esa pregunta tan arrogante? ¿Acaso tú eres mejor? ¿Acaso tú eres superior? Hay cosas que nosotros hasta tenemos dudas si en realidad provienen o no de Dios. Y cuando tenemos dudas si provienen o no de Dios, implícitamente estamos diciendo que es que hay otro creador.
y no hay otro creador. Dios es el dueño de nuestra vida, Él es quien dirige nuestro corazón y por eso Dios reclama de su pueblo, no sean idólatras. Hay algunos que han hecho de su propio cuerpo un santuario de idolatría. Hay gente que está insatisfecha con su cuerpo y entonces acuden a los gimnasios para matarse y pasar largas horas al día porque han empezado a adorar su cuerpo. Eso se llama corpolatría. Hay algunos que han perdido de vista la importancia de la comunión con el Señor, la comunión con la iglesia y la relación con la familia. Se volvieron laboradictos. Porque a toda hora lo único que quieren es buscar más riqueza, más dinero. Y como dice la palabra del Señor, el que tiene hambre de dinero nunca se sacia. Hoy tenemos personas que le han entregado el lugar que le pertenece a Dios en el centro de su vida a una pareja, a un hijo y peor aún, hasta un animal. Hoy tenemos gente tratando a los animales no solamente como si fueran humanos, peor aún, como si fueran dioses. A los animales hay que tratarlos como animales y por eso la palabra del Señor dice cuáles son las reglas. Al animal hay que tratarlo con respeto, pero es un animal. Ustedes se acuerdan la ira de Dios cuando el pueblo de Israel hizo un becerro de oro y no dijeron, miren Israel, este becerro de oro nos sacó. Dijeron, este es el Dios que nos sacó de Egipto, así que Dios se sintió ofendido no porque hayan hecho un ídolo, sino porque lo compararon a él con un becerro de oro. Idolatría es todo aquello que le quite el lugar a Dios como el dueño, creador y como padre de nuestro ser. Eso es idolatría. Mi amor, es que si tú te mueres, yo me muero contigo, yo no sé qué voy a hacer. Eso no es verdad. Así que no rinda alabanzas con su boca que están deshonrando al Señor. Mire, hermanos, yo creo que una de las cosas más difíciles que nosotros tenemos que enfrentar en la vida es la muerte de los seres que amamos. A los que han perdido sus padres, saben que esa ausencia es irrecuperable. Puede que haya un dolor más grande que perder a un padre de familia, y es perder a un hijo. La naturaleza dice que los hijos sepultan a los padres, despiden a los padres. Pero cuando se rompe ese ciclo natural y los padres tienen que despedir a los hijos, ese es un dolor que yo no conozco, pero debe ser terrible. Aún así, en situaciones como esas, nosotros debemos entender que nuestra vida y nuestra existencia provienen de nuestro Padre Celestial y no de la existencia de otro ser. Así las cosas, cuando el Señor Jesús nos empieza a enseñar a orar y nos dice que encabecemos la oración dirigiéndonos al Padre que está en el cielo, lo que Él nos está diciendo es, diríjanse al único y eterno, a aquel que es el creador de todo, a aquel que ha hecho todo para su propia gloria, a aquel que hizo todo lo que nosotros llamamos grande como el sol, la luna, las estrellas, el universo. Ya les dije, hay personas que les cuesta decir gracias a Dios y dicen gracias a la madre naturaleza, gracias al universo, gracias al cosmos que se alineó en mi favor, gracias a la fortuna, gracias al destino, pero ignoran decir gracias al Creador, gracias a Él, porque de Él tenemos todo. Además, el Señor Jesús, al invitarnos a reconocer que usted y yo procedemos de un solo Padre, y aquí viene una cosa muy delicada, Él sí va a decir que aunque procedemos de un solo Padre, no toda la creación pertenece a la familia de Dios.
Y esto es delicado. No toda la creación y no todos los seres humanos pertenecen a la familia de Dios. Todos procedemos de Él, pero somos parte de la familia de Dios solo por el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. San Juan, escribiendo en el capítulo 1, versículos 11 y siguientes de su Evangelio, dice: el Señor Jesús a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Así que, aunque toda la creación tiene su origen en Dios, hoy debemos entender, solo los cristianos nacidos de nuevo podemos entendernos como la familia de Dios. Voy a repetir esto. Hoy, en este momento de la historia, después de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, solo los nacidos de nuevo pertenecemos a la familia de Dios. A mí me gustaría ser bondadoso con los que piensan que otra religión los acerca a algún Dios o a ser mejores, pero la verdad es que hay un solo camino, hay una sola verdad y hay un solo Dios verdadero. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Versículo 9, dice el Señor Jesús: ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en el cielo. En esta expresión, además, hay un contraste. Y en ese contraste, el Señor Jesús está acercando al Padre a nosotros, pero también está diciendo que Él está lejos en el cielo. Así que somos su familia. Y nosotros podríamos decir, somos la familia celestial. La familia celestial está compuesta por todas las fuerzas de ángeles, los serafines, los querubines, los arcángeles, los ángeles, pero además está compuesta por todos los nacidos de nuevo. Y cuando yo leo esta expresión y pienso en lo que significa, tengo que detenerme un momento, porque sinceramente, muchas de las malas relaciones que los creyentes en Cristo tienen con Dios el Padre se deben a las malas relaciones que tuvieron con sus padres aquí en la tierra. ¿Cómo podemos llamar a alguien Padre, a alguien que está tan lejos como el cielo está de la tierra, cuando ni siquiera aquí en la tierra tuvimos a alguien a quien poderle decir papá? Hay personas que, como decíamos esta semana en el programa radial, aunque tienen a sus padres vivos, son huérfanos porque nunca los conocieron. Se dice que en Colombia hay cerca de 800,000 huérfanos con padres vivos. Qué triste esta cifra. Niños, jóvenes, adolescentes que no tienen ni idea quién es su papá, porque fueron abandonados. Y estoy hablando 800,000 huérfanos con padres vivos. La cifra en Colombia dice que hay cerca de 3.900.000 niños, que también incluye jóvenes y adolescentes, que son huérfanos por causa de todas las formas de violencia que hemos tenido. ¡Qué cifra tan escandalosa! Pero ¿qué le parece a usted que hoy en día la vida de la paternidad natural ha llegado a ser tan atacada y a recibir un atentado tan grande que, como mencionábamos esta semana, los propios padres están abusando sexualmente de sus hijos? Diana Muñoz, una creyente de esta iglesia que está en recuperación después de una cirugía de columna, nos contó la siguiente historia. Una niña de 3 años
dice ella, muy avispadita, le dijo a su mamá, 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 por favor báñame tú, porque es que cuando el papá me baña, él se orina encima de mí. No era orín, era semen porque estaba abusando sexualmente de su pequeña niña de 3 años. Hoy tenemos personas que no tienen gratos recuerdos de sus padres porque les maltrataron o porque muchas veces estando en el hogar fueron ausentes. Hay padres que son muy buenos con la responsabilidad, son responsables con la responsabilidad. Saben llevar mercado, saben comprar cosas costosas y lujosas, saben trabajar para que en su casa haya 1 libra de carne, pero no saben cuidar a sus propios hijos, no saben educarles con palabras de ternura, no saben decir no cuando a esos niños en realidad no les conviene, no saben amar porque no han tenido tampoco un ejemplo de paternidad. El Señor Jesús está diciendo, sin importar lo que tu Padre natural haya hecho contigo, sin importar si la educación que recibiste de Él fue suficiente, equilibrada, constante, efectiva, puedes acercarte ante el Padre del cual procedemos, pero que ahora nos ha adoptado como sus hijos para decirle, Padre nuestro que estás en el cielo. También el Señor Jesús en esta expresión nos está diciendo que nuestro Dios es el Supremo. Repitamos, dice Él, ustedes deben orar así, Padre nuestro que estás en el cielo. Esta expresión que estás en el cielo, además empieza a otorgarnos a nosotros una identidad. Nosotros muchas veces estamos tristes, cabizbajos y afligidos por lo que hemos vivido acá en la tierra. Estamos decepcionados por los errores de nuestros padres. Estamos frustrados por los pecados de nuestros padres que han traído sobre nosotros una tremenda decepción. Pero Pablo el apóstol, escribiéndole a los Efesios en el capítulo 2, versículo 17, nos va a decir que cuando Jesús vino al mundo y vino a nuestra vida, Él además ha hecho algo importante para que nosotros nos entendamos como que nuestro Dios es el Supremo. Versículo 17 de Efesios 2, Él, Jesús, vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. ¿Quiénes estaban lejos? Los gentiles. ¿Quiénes estaban cerca? Los judíos. Y Pablo dice, Jesús vino a proclamar paz a ambos pueblos. Miren esto, pues por medio de Él, ¿de quién? De Jesús, tenemos acceso ¿a quién? Al Padre. ¿Cómo? Por un mismo ¿qué? Espíritu. Está hablando del Espíritu Santo. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Aunque esta expresión entonces parece que indicara que Él está lejos de nosotros porque le decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, en realidad lo que estamos diciendo es, ¿sabes, Padre? Nosotros reconocemos que tú estás en el lugar al cual nosotros pertenecemos, porque ya no somos de este mundo donde somos peregrinos y extranjeros, sino que reconocemos que tú nos has hecho tu familia. Diga conmigo, soy de Él y pertenezco a Él. Razón tenían los santos apóstoles, como el apóstol Pedro cuando dijeron, 1 Pedro capítulo 2 versículo 11, queridos hermanos, les ruego como a extranjeros y peregrinos en este mundo, que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. En este mundo que somos, extranjeros y peregrinos. Algunas veces nosotros nos sentimos muy cómodos cuando estamos en un país como Colombia,
si nacimos acá. Piense por un segundo en lo diferente que uno se siente cuando va a una misma ciudad del país. Si usted y yo nos vamos a Cartagena, nos vamos a sentir como que en realidad estamos de vacaciones, ¿cierto? Uno sabe que no pertenece ahí. Uno sabe que van a pasar algunos días y tiene que regresar. Si uno va a otro país, uno empieza a ver las cosas buenas y las no tan buenas de ese otro país. Y uno trata de comportarse con una altura superior, tratando de demostrar que soy respetuoso a esa cultura, a ese país, a esas leyes, a esa forma de jurisprudencia con que se han organizado. ¿Se ha puesto usted a pensar que aunque usted y yo estemos en la ciudad que nacimos o en la que habitamos ahora, nosotros no somos de acá? Usted y yo en este mundo somos peregrinos y extranjeros, porque es que cuando decimos al Señor, Padre nuestro que estás en el cielo, no es que nosotros lo estemos acercando a Él porque Él siempre ha estado cerca, es que nosotros nos estamos ausentando de esta realidad porque reconocemos que no somos de acá. En este mundo somos peregrinos y extranjeros. Pero lo que sigue requiere de usted y yo una seria reflexión. El Señor Jesús dijo que cuando oráramos debíamos dirigirnos al Padre Celestial, a ese Padre nuestro que está en el cielo. Pero aquí además viene una noticia que para muchos no va a ser agradable. Y esa noticia es la siguiente. No todo el que invoque al Padre Celestial en realidad está siendo escuchado por el Padre Celestial. Lo repetiré. No todo el que invoque al Padre Celestial está siendo escuchado y reconocido por el Padre Celestial. Lo voy a repetir. No todo el que invoque al Padre Celestial está siendo reconocido por el Padre Celestial como hijo suyo. Hay personas que invocan al Padre para ir a matar a otra persona. Hay personas que invocan al Padre para hacer negocios ilícitos. Hay personas que invocan al Padre para ser infieles en el matrimonio. Hay personas que invocan al Padre por costumbrismo. Hay personas que invocan al Padre sin darse cuenta que al invocar al Padre tenemos que abandonar nuestra vida de pecado. Pedro dice, versículo 17 de la primera carta, capítulo 1. Miren esto, ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, miren esto, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo como de un cordero sin mancha y sin defecto. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes, es decir, nosotros. Por medio de Él, de Cristo, ustedes creen en Dios, que lo resucitó y glorificó, de modo que su fe y su esperanza están puestas en Dios. Ahora que se han purificado obedeciendo a la verdad, y tienen un amor sincero por sus hermanos, miren esto, ámense de todo corazón los unos a los otros, pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Porque si vamos a hablar de mortales, dice Pedro, porque todo mortal es como la hierba y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor
permanece para siempre. Así que cuando usted y yo nos dirijamos al Padre Celestial, debemos tener en cuenta lo primero, y es, para acercarnos a Él debemos vivir con temor reverente. Y lo segundo, para acercarnos y decirle Padre, tenemos que amarnos los unos a los otros. Cualquier rencor, cualquier enemistad, cualquier insulto entre nosotros corta la relación de paternidad que tenemos con el Creador. Temor reverente significa que ahora tenemos que vivir obedeciendo a su palabra. Y esa parte todos los días la vamos construyendo, pero además debemos manifestarlo en la manera como usted y yo nos amamos. Para quien es egoísta, para quien es rencoroso, para quien es idólatra, para aquel que comete inmoralidad sexual, para aquel que practica cualquier obra de la carne, hay una respuesta bíblica terrible. Aunque digas Padre nuestro que estás en el cielo, no te estás dirigiendo en realidad a Él, porque Dios escucha como sus hijos solo a los que se acercan por medio de Cristo Jesús, porque viven en reverencia a Él y porque se aman los unos a los otros. A partir de hoy, que nuestra oración sea altamente efectiva. Nunca más vuelva a dirigirse a Dios sin decirle Padre. Pero nunca más vuelva a acercarse a Él, a hacer oraciones, como ya nos dijo el Señor Jesús, como los que no le conocen, que creen que por hacer extensiones u oraciones extensivas serán escuchados. Acerquémonos al Padre, porque en realidad estamos viviendo en temor reverente y en amor los unos a los otros. Padre nuestro que estás en el cielo, tú eres nuestro papito, y esta mañana reconocemos que somos tus hijos porque procedemos de ti, te pertenecemos a ti. Y nuestro propósito está en ti y es para ti. Pero además reconocemos que somos tus hijos porque tú nos llamaste a la salvación cuando enviaste a Cristo Jesús para que Él mismo nos sacara de la condenación y nos rescatara. Hoy somos tus hijos no solamente porque nos llamaste a la existencia y nos diste la vida. Hoy además somos tus hijos y eres nuestro Padre porque nos has rescatado y nos has hecho peregrinos y extranjeros en este mundo. Hoy entendemos que eres nuestro Padre y que todo procede de ti, aunque a nosotros nos parezca que algo es desagradable. Hoy reconocemos que tú eres nuestro Padre y eres el eterno y eres el único. Por eso, Padre nuestro que estás en el cielo, te adoramos por el nombre de Jesús con el que nos has salvado y por el Espíritu Santo que ahora fluye en nosotros. Al Padre Celestial, en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo, y todos decimos amén, amén